Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga grandemente. Hoy tengo la oportunidad y el privilegio de poderles exponer a cada uno de ustedes el capítulo 17 de Levítico. Y hoy vamos a estar hablando de cosas maravillosas. A través de este capítulo pude darme cuenta de muchas cosas que el Señor nos quiere señalar y vamos a hacer énfasis en algo que he llamado un espíritu peligroso, que se encuentra afuera, en el mundo, pero que también lo vemos presente dentro del cristianismo y que vemos que está operando en muchas iglesias, que está operando incluso en muchos pastores y que está operando en muchas personas que se hacen llamar feligreses, en muchas personas que se hacen llamar discípulos, en muchas personas que dicen conocer al Señor, pero que en realidad no lo hacen. Y es un espíritu tan peligroso porque nos hace pensar a nosotros que estamos cerca de Dios, cuando en realidad nosotros estamos alejados de Él. Por eso yo quiero que nosotros nos podamos concentrar y que podamos hacer hincapié en lo que este capítulo nos va a decir. Pero este capítulo no solamente nos va a mostrar a nosotros ese espíritu peligroso, sino que también vamos a hacer énfasis en algo que estuvimos hablando muy levemente en el capítulo 16 de Levítico, que está titulado como El demonio Azazel. En este capítulo vamos a hacer énfasis en algo en específico de ese demonio y vamos a comprender, primero, por qué este demonio tiene lugar en este capítulo. En segundo lugar, vamos a comprender por qué está situado en un lugar como el desierto. Y en tercer lugar, vamos a comprender por qué es señalado dentro de la tradición judía como ese demonio que incluso es mencionado en el libro de Enoch y que nos permite a nosotros conocer muchas cosas acerca de la dinámica dentro de la historia de la humanidad. Así que vamos a comenzar y vamos a leer entonces los versículos del 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Y lo primero que nos va a decir la palabra de Dios es el que degollare buey. Pero en realidad la palabra de Dios no se está refiriendo a una mera matanza. Si nosotros leemos este fragmento, tal cual como fue escrito en el original, la palabra de Dios lo que está diciendo es el que presentare sacrificio en otro lugar diferente al tabernáculo de reunión sea cortado de Israel. Porque no está haciendo referencia a un simple asesinato, no está haciendo referencia únicamente a que se derrame la sangre de un animal, sino que lo que está queriendo decir la palabra de Dios es, si presenta sacrificio en un lugar diferente al tabernáculo de reunión, entonces, por consiguiente, la persona que presentó el sacrificio debe morir, porque esto es abominación delante de Dios. Y la pregunta sería, ¿por qué? Y es que las otras culturas solían tener muchos lugares en los cuales presentaban sacrificios a sus dioses. Por eso Dios va a hacer algo específico, es que va a centralizar el culto. Y va a decirle a todas las personas que le siguen a Él que ingresen en el tabernáculo de reunión para presentar adoración y para presentar sacrificios delante de Él. Porque presentar esos sacrificios en otros lugares implicaría la adoración a otros dioses. Y es aquí donde nosotros vamos a ver que Dios es muy específico en las cosas que nos ordena a nosotros. Que Dios verdaderamente no toma mucho tiempo para dar indicaciones, porque Él es concreto, porque a veces no da muchas explicaciones, pero el Señor trata de ilustrarnos a nosotros cuál es el camino por el cual nosotros debemos andar para hallarlo a Él. ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es ese espíritu peligroso? Que muchas personas no están dispuestas a buscar a Dios como Dios dice y por consiguiente no pueden acercarse a Dios. Pero nosotros hemos entrado en un tiempo donde las personas
dicen acercarse a Dios de cualquier manera y creen que pueden vincularse con Él. Pero lo que nos va a mostrar a nosotros la palabra de Dios es que no es así, que nosotros buscamos a Dios como su palabra lo dice o que no lo vamos a hallar. Eso es lo que nos quiere mostrar a nosotros la Biblia. Pero nosotros hoy conocemos muchas personas que se han inclinado por otras corrientes y que buscan a Dios de cualquier manera y que aún así creen que pueden encontrarlo. No más hoy iba yo en el bus y al lado mío iban dos personas conversando acerca de Dios. Y una persona le decía a la otra, estoy cansado de las religiones, estoy cansado de los evangélicos, de los católicos, de los no sé qué, estoy cansado de las religiones. El todo es buscar a Dios como uno sienta en su corazón. Pero las personas hoy nos dicen a nosotros que el que no se arrepienta se va a ir al infierno y yo estoy cansado de eso. Y esa persona le hacía énfasis a la otra en que estaba buscando a Dios a su manera y que eso era lo adecuado, porque las religiones no eran la fórmula. Y eso en parte es cierto, pero no nos podemos quedar con una media verdad. Las religiones no son la fórmula. La fórmula es una sola persona y es Jesucristo. Pero hay que buscarlo tal cual y como lo dice su palabra. No de la manera en la que nosotros queramos, no de la manera en la que a nosotros se nos venga en gana. Y eso es un espíritu muy peligroso, porque no solamente está en el mundo, con las personas a las que nosotros nos acercamos y nos dicen, sí, sí, yo creo en Dios. Yo creo en Dios, pero yo creo a mi manera. No solamente está allá afuera, sino que también está acá en la iglesia. En las personas que dicen, sí, sí, pastor, yo busco a Dios, pero no importa si yo no me congrego, no importa si yo no oro, no importa si yo no leo la Biblia, no importa si yo no me acerco a Dios de una manera bíblica. El todo es que yo ame a mi Diosito. Y eso es un espíritu bastante peligroso, que no solamente está entonces en el mundo, sino que se ha introducido en el cristianismo. Y eso está haciendo que las personas estén convencidas de que son salvas cuando no lo son. Porque cuando nosotros podemos concebir que hemos alcanzado la salvación y que tenemos que seguir trabajando por ella, cuando caminamos conforme a la palabra de Dios. Pero si nosotros olvidamos todo lo que ella dice y nos dirigimos a Dios tal cual como a nosotros nos parece, nosotros vamos a abandonar a Dios. Y hay un testimonio muy famoso de una mujer que se llama Sheila Larson. Y esa mujer dice más o menos, mi fe es única, pero yo no soy fanática religiosa. No recuerdo la última vez que yo fui a una iglesia, pero yo creo en Dios, Dios está conmigo y Él me ha proporcionado muchas cosas. No, no es como nosotros queramos, no es como a nosotros mejor nos parece, es como la palabra de Dios lo dice. Y hoy encontramos muchas personas bajo muchos métodos que dicen, yo busco a Dios, pero a mi manera. A tu manera entonces vas a hallar a tu propio Dios, pero no al Dios de la Biblia, no al Dios que se encuentra en las Escrituras, no al Dios verdadero, porque Él es específico, porque Él le dijo al pueblo de Israel, voy a centralizar el culto, porque los otros ofrecen sacrificios a otros dioses, a los dioses paganos en otros lugares, pero ustedes los van a ofrecer en el tabernáculo de reunión. Porque vamos a ver a través de la palabra de Dios a los otros creyentes de otros dioses de mentira que ofrecían sacrificios de tal manera que participaban en las actividades en las cuales se caracterizaba su propio Dios, que en realidad son demonios. Entonces había dioses supuestamente de la fertilidad y ellos tenían relaciones sexuales debajo de los árboles frondosos, como lo enseña la palabra de Dios. Y vamos a ver entonces que esas personas van a desarrollar el carácter de su Dios en lugar de desarrollar el carácter del Dios verdadero. Por eso quiero invitarles, iglesia, a que tengamos en cuenta la palabra de Dios y que nos demos cuenta que la manera de llegar a Él es tal cual y como Él lo ha indicado. Lo demás es muy peligroso y nos puede dejar fuera de Él, fuera del reposo, de lo que la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, que es el reposo. Versículos del 5 al 7. A fin de que traigan los hijos de Israel
sus sacrificios. Aquí está señalando el propósito del tabernáculo de reunión. Los que sacrifican en medio del campo, para los que traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y nunca más, esta parte es muy importante, nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Y vamos entonces a comprender varias cosas con relación en el capítulo 16 de Levítico, porque hay un término referido a la palabra demonio, y esa palabra es sair, y tiene una traducción muy particular, y es demonios de cabra. Nosotros vamos a ver a través de la palabra de Dios que nos va a mostrar algo como demonios de cabra, y que esto se conecta directamente con lo que nosotros estuvimos estudiando en el capítulo anterior. Recuerde usted que en el capítulo 16 de Levítico le plantearon varias opciones acerca de quién podía ser Azazel. Sin embargo, nosotros optamos por la última opción, y es que él es un demonio. Recuerde también que en el contexto ambos eran presentados delante de Jehová, pero mientras uno permanecía en el campamento, el otro era enviado fuera de él. Y era enviado a Azazel, así como lo menciona la palabra de Dios. Ahora, esto nos va a llevar a nosotros a comprender algo, y es que este demonio de cabra nos va a llevar a nosotros a la tradición judía, donde ellos decían que los creyentes de dioses paganos iban al desierto a presentar sus propios sacrificios. Y esto nos va a llevar a nosotros a comprender por qué el desierto parece ser un lugar espiritual, pero con connotación negativa. Es decir, con espíritus, pero no de Dios, sino que podríamos decir del espíritu del anticristo. Ahora, la palabra de Dios en Levítico capítulo 16, versículo 10, dice lo siguiente: mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces, no solo la tradición judía va a establecer que existe cierta connotación negativa y espiritual en el desierto, sino también la misma palabra de Dios a través de otros versículos. Y el libro de Enoch nos va a retratar a Azazel y nos lo va a mostrar a nosotros como un ángel caído que le enseñó a la humanidad a tomar las armas y que le enseñó a la humanidad acerca de la vanidad. Entonces, introdujo la guerra, introdujo la vanidad. Pero más allá de eso, y de que él haya revelado secretos que eran exclusivos del cielo, que eran exclusivos del Señor, Azazel, dice la tradición judía, que dirige demonios con formas de cabra y que ellos se encuentran específicamente en el desierto, y lo hacen de esa manera porque Dios encadenó a Azazel por haber revelado los secretos del reino de Dios, y por esa razón ese lugar tiene una connotación espiritual, pero no solo va a ser una suposición, sino que a través de la Biblia nosotros vamos a poder ver cómo se señala que en el desierto específicamente hay una connotación espiritual negativa. Sin embargo, nosotros vamos a tener una excepción de eso, porque a pesar de que Satanás quería llevar a Jesús al desierto, también había otro actor interesado. Mateo capítulo 4, versículo 1. Y ahí vamos a ver dos actores interesados en que Jesús fuese llevado al desierto. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y aquí aparecen los dos actores. Satanás estaba interesado porque él creía que podía tentar a Jesús y que Jesús cayera. Él se engañó a sí mismo para creerlo, pero también el Espíritu Santo estaba interesado
¿Por qué el Espíritu Santo estaba interesado? Porque Él quería que Jesús venciera el reino de las tinieblas en un lugar que suele ser espiritualmente negativo. Pero también vamos a ver a través de la palabra de Dios que en otros lugares se menciona el desierto de la misma manera. Mateo capítulo 12, versículo 43. Y vemos a través de la palabra de Dios lo siguiente. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces, la palabra de Dios nos va a hablar de lugares secos. ¿Y qué otro lugar puede ser más seco que el mismo desierto? Pero también miremos lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 29. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Entonces, vamos a ver aquí a través de la palabra de Dios que los espíritus inmundos se sienten cómodos en el desierto. Pero ¿por qué llegamos a esto? Porque la traducción de la palabra demonio, a la que está haciendo referencia la Biblia aquí, es Said, y eso significa demonio de cabra. Y estos por la tradición judía y por la palabra de Dios están señalados en el desierto, y que eso nos conecta con Azazel y que eso nos permite a nosotros comprender la connotación espiritual que tiene el desierto, pero también nos permite a nosotros comprender por qué Jesús es llevado a él. Ahora, si nosotros seguimos bajo esta misma perspectiva, sabremos entonces que lo que se encuentra detrás de todo esto es un ser demoníaco que aparentemente tiene forma de cabra. Y de hecho un historiador va a señalar cómo en las culturas paganas se adoraban estos demonios con esta forma en específico. Se presentaban los sacrificios delante de él y se daba poder a estos dioses. De hecho, el apóstol Pablo nos va a decir a nosotros más tarde que el sacrificio a los ídolos es en cierto sentido sacrificio a los demonios, que los ídolos en sí mismos no representan nada, pero que espiritualmente lo que se encuentra detrás de ellos son demonios que toman poder a través de la adoración de los que les creen. Así que nosotros a través de esta palabra vamos a poder comprender porque Dios específicamente señala que no se lleven a cabo los sacrificios en ese lugar, pero más allá de eso, ¿por qué en este lugar y no en otro? ¿Por qué no en el desierto? ¿Por qué no donde los otros presentan su sacrificio? En los lugares altos, en las colinas, donde derraman sangre para presentar sacrificios a sus propios dioses. Pero también vemos a través de la palabra de Dios y en este fragmento que Dios va a hacer referencia a una fornicación. Y es que Él va a asimilar cuando nosotros nos vamos tras otros dioses con una fornicación, porque nosotros traicionamos, porque nosotros somos infieles a Dios cuando decidimos por otro Dios en lugar de Él. Y el apóstol Juan y el apóstol Pedro, el apóstol Pablo en específico van a llevar a la iglesia a cuidarse de la idolatría. Y en específico nosotros vamos a poder decir, pero es que la iglesia cristiana no tiene ídolos. Nosotros no tenemos ídolos. Y si en realidad los apóstoles hicieron esta advertencia, es porque hay otro tipo de ídolos que se mueven en el corazón de los cristianos y que tenemos que tener cuidado con ellos, porque muchas veces se disfrazan de pecado, muchas veces se presentan como inmoralidad sexual, otras veces se presentan como personas, otras veces se presentan como mentira. Todo lo que nosotros amemos más que a Dios es nuestro ídolo. E incluso pueden ser cosas positivas, pero que si nosotros establecemos un lugar primordial de esas cosas para con nuestro Señor, es un ídolo en nuestro corazón. Y el apóstol Juan va a decir, hijitos míos, guardaos de los ídolos.
lo va a decir con amor, pero lo va a decir también queriendo exhortar a la iglesia, porque tiene sus propios ídolos a pesar de que no son los ídolos tradicionales. Versículos del 8 al 9. Les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Y aquí vamos a ver cómo la palabra eh, le va a permitir participación a los extranjeros. Entonces, va a decir el Señor, todo sacrificio va al tabernáculo, pero no solamente los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, no, sino también los extranjeros, los que se vincularon al pueblo, los que se convirtieron en discípulos al conocer el poder, la majestad y la gloria de Dios. Pero también ellos van a tener que seguir las reglas específicas que Dios está dando. Porque Dios siempre, siempre, a pesar de que por un momento tiene un enfoque en el pueblo de Israel, siempre tuvo en mente al pueblo gentil. Y en el Antiguo Testamento en ningún momento se prohíbe a los extranjeros unirse a Dios, en ningún momento. Todas las personas que quieran aceptar a Dios tienen las puertas abiertas para hacerlo. ¿Qué pasó con esos pueblos gentiles? Que ellos no quisieron a Dios, que ellos siguieron a los dioses paganos. Por eso mucha gente se pregunta, ¿y por qué Dios tiene ese trato con el pueblo gentil? Porque Dios tiene ese trato con las personas que no lo conocían. Y es que no solamente está basado en el derramamiento del Espíritu Santo, sino que Dios siempre abrió las puertas a los pueblos gentiles para que lo aceptaran a Él y ellos no quisieron. Así que no se puede decir que Dios no abrió las oportunidades para que esas personas lo conocieran. Versículos del 10 al 12. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y de la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que muera entre vosotros comerá sangre. Y aunque de esto ya explicamos a mayor profundidad en el capítulo 3 de Levítico, quisiera abarcar varios puntos muy rápidamente. El primero es que esta es una prohibición que no hace parte exclusivamente de la ley. Se encuentra en el libro de Levítico, pero también se encuentra antes de la ley y de manera posterior a la ley. Entonces, se encuentra en el libro de Génesis, en un contexto donde Noé se encuentra como personaje principal, pero también se encuentra posteriormente en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles están discutiendo qué se debe exigir a los gentiles. De alguna manera, qué normas deberían llevar a cabo ellos sin judaizarlos, sin hacer que ellos tengan que cumplir con la normatividad o con la ley, porque eso entonces los hará incumplir todos los mandamientos. Ahora, la palabra de Dios dice, yo pondré mi rostro contra. Y esto lo que traduce en realidad es que Dios rechaza, es que Dios repudia, es que es una acción que va en contra de Dios y que Él va a decir, no, esto es abominable delante de mí. ¿Y cuál es esa práctica que es abominable delante de Dios? Comer sangre. Y nosotros podemos ver, y lo más importante que necesitamos comprender nosotros es lo que la sangre significa. Es que la sangre es vida. La sangre es vida. Pero también la sangre es redención. Y que eso nos señala a nuestro Señor. Y si hay algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí, es que esa sangre es la que nos dio a nosotros la posibilidad de ser redimidos. Y que incluso la palabra de Dios, que ya vamos a continuar leyendo,
nos muestra a nosotros que esa sangre de esos animales era respetada, cuanto más la sangre del Hijo de Dios. Versículos del 13 al 14. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la sangre, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Y este mandamiento entonces era para todas las personas, como ya podíamos ver. Y nosotros vamos a ver aquí algo muy especial, y es que si un animal era capturado, para que podamos hacer énfasis en lo que ya había anunciado, y era matado en cacería, no podía ser ingerido si de alguna manera no se desangraba adecuadamente. Y es que lo que se hacía por lo general era que se cortaba una arteria principal, y por ahí se permitía que el animal fuera desangrado, porque era valiosa la sangre del animal, porque los judíos e incluso en las tradiciones paganas, a través de la sangre era que todas las cosas tomaban vida. Y nosotros vamos a ver que Dios también le va a dar esa relevancia a la sangre, pero que lo va a hacer de una manera diferente. Y es que la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 10, versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pero posteriormente a eso, nosotros vamos a ver a través de la palabra de Dios que el que creo que es el apóstol Pablo o que es Apolos, viene haciendo un contraste entre la ley y viene haciendo un contraste entre la gracia. Y va a decir, la sangre de los corderos, la sangre de los becerros, la sangre de los animalitos era valiosa. ¿Cuánto más la preciosa sangre de Jesucristo que fue derramada por nosotros? Y entonces, ¿qué va a demandar posteriormente el Señor de nosotros? Santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, porque la sangre que fue derramada es muy valiosa, porque la sangre que fue derramada es más importante que la de cualquier animal, porque la sangre que fue derramada fue para la redención de nuestros pecados. Y si nosotros la pisoteáramos, ya no hay más sacrificio para que nuestros pecados no sean perdonados. Por eso la palabra de Dios va a hacer tanto énfasis e incluso le va a dar importancia a la sangre de estos animales, para que nosotros después, eso como sombra y figura de Jesucristo, veamos cuál es la importancia que Dios le ha dado a la sangre de su Hijo. Y porque si nosotros la pisoteamos, no alcanzaremos la salvación. La palabra de Dios es clara, es muy clara la palabra de Dios. Y de hecho, en el libro de Ezequiel, la palabra muestra cómo se puede perder la salvación. Y es porque nosotros hacemos como si el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros no valiera nada. Y lo despreciamos y lo tenemos en poco. Y habiéndolo conocido, luego hacemos como si Él no hubiese hecho absolutamente nada por nosotros, y eso Dios lo abomina. Versículos del 15 al 16 para finalizar. Y cualquier persona, así de los naturales como los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no los lavare, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Y es que si los israelitas o los extranjeros que seguían a Dios se encontraban con un animal muerto de forma natural o por algún accidente, podían comerlo. Sin embargo, recuerden, esto genera inmundicia ceremonial, pero no es pecado. Por eso es que ellos debían lavar sus vestidos y lavarse a sí mismos. ¿Por qué la ley ceremonial no sigue vigente? Porque no constituye pecado. Y lo que constituye pecado va a ser parte de la ley moral y continúa vigente.
¿Qué es pecado? Deshonrar a padre y madre. ¿Qué es pecado? Que nosotros matemos, que nosotros odiemos, que nosotros robemos, que nosotros tengamos falso testimonio contra nuestros hermanos. Eso es pecado y eso sigue vigente. Sin embargo, lo ceremonial ya no continúa vigente porque Jesucristo lo cumplió por nosotros y porque de manera adicional no hace parte de la ley moral que todavía sigue teniendo efectos hasta el día de hoy. Así que nosotros a través de la palabra de Dios nos podemos dar cuenta que esa es una impureza ceremonial y que era necesario entonces comenzar de nuevo bajo esa misma rutina para que entonces no se permaneciera en ese estado de impureza. Es muy importante que nosotros comprendamos todas estas cosas. De alguna manera, muchos de los temas que abarcamos hoy ya los habíamos estado hablando. Por eso yo les aconsejo que vayan a toda esa lista de reproducción que nosotros tenemos y que poco a poco se inserten en este estudio. Recuerden, hay un espíritu muy peligroso que se está moviendo a través de las iglesias y es: yo busco a Dios, pero a mi manera. No lo permita, no lo permita, porque fácilmente un pensamiento de yo hago lo que quiera nos puede estar llevando a no reconocer a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Así nuestras palabras sean diferentes. Si mis actos lo que dicen es yo hago lo que yo quiera y no me importa lo que dice la Biblia. Si mis actos configuran esto, es porque Jesucristo no es mi Señor. Y si Jesucristo no es mi Señor, yo no alcanzaré la salvación. Eso es muy peligroso, muy peligroso. Y por eso cuando usted se le acerque a una persona y le diga, disculpe, es que yo no practico ninguna religión, no lo invite a practicar religiones, pero invítelo a practicar la palabra de Dios. Porque esa palabra lo guiará por el camino de bien y lo llevará hacia el cielo, mientras que nuestros propios pensamientos nos llevarán al infierno. Porque recuerde, muy angosta es la puerta que nos lleva a la vida, pero muy ancha es la puerta que nos lleva al camino de la perdición. Y ese camino de la perdición está en nuestros propios pensamientos. Por eso yo le invito a que sigamos la palabra de Dios y a que continuemos en este estudio tan maravilloso que tenemos los días miércoles, viernes y sábado. Que tengan un feliz día y que el Señor les bendiga grandemente.